El posclásico. El posclásico es un periodo que le pone fin a las ciudades del clásico. Este abarca desde el 900 a 1521 con la llegada de los españoles. El posclásico se caracteriza por las migraciones de chichimecas provenientes de Iberoamérica a Mesoamérica, también por las guerras y el control del comercio. En esta etapa se forma una nueva clase social, la guerrera. El posclásico se divide en dos: temprano, que abarca del 900 al 1200, y tardío, del 1200 a 1521. El temprano, las principales ciudades eran Tula, que significa de tules o juncos, y Cholula, que significa despeñarse el agua, ambos formados por la cultura tolteca. En Tula principalmente se concentraba la mayor parte de la población, pero esta fue abandonada en el 1200. A finales de este periodo empezó a crecer la población en la Cuenca de México y se empezaron a desarrollar pequeñas ciudades como Huexocla, Coatlinchan, Culhuacán, Iztapalapa, Chalco, Xico, Xochimilco, Tacuba, Azcapotzalco, Tenayuca y Xaltoc. Estas se ubicaban a las orillas del lago. Posclásico tardío. Este abarca desde el 1200 hasta 1521. En ese periodo hay mayor población, principalmente en la Cuenca de México, con 1 millón de habitantes. Asimismo, coexistían varias civilizaciones, como los acolhuas de Texcoco, los tepanecas de Azcapotzalco y la llegada de los aztecas a la cuenca. Estas civilizaciones eran politeístas, o sea, que adoraban a varios dioses. Los aztecas eran sometidos por los Azcapotzalco, pero esto fue hasta 1433, cuando los mexicas aztecas de Tenochtitlán y Tlatelolco, los acolhuas de Texcoco y los de Tlacopan de Tacuba formaron la Triple Alianza, derrocando a los de Azcapotzalco. La Triple Alianza impuso un sistema de tributos a otras civilizaciones, la cual se extendía desde las costas de Veracruz hasta las costas de Guerrero, Oaxaca y parte de Chiapas. Aunque con la llegada de los españoles la Triple Alianza se disolvió y los pueblos sometidos por los mexicas salieron a los españoles para derrocarlos. Pero en sí solo hubo un cambio de administración. Asimismo, los pueblos que se unieron a los españoles, como los mixtecas, no les pareció cambiar sus costumbres y sus dioses por la de los españoles. Así que pusieron resistencia hasta 1523. Pero la civilización que puso más resistencia fue la maya, ya que esta cayó en 1697 con la caída de Itzá. Los zapotecos. Los zapotecos, llamados en su propio idioma Venza, la gente de nubes, constituyen el grupo más antiguo de la región oaxaqueña. Los zapotecos son notables por su larga permanencia en la época prehispánica, como en el grupo dominante de una amplia región de Oaxaca en lo político, lo económico y lo cultural. Los mixtecos. La población mixteca se asentó en el año 100 a.C. en los estados actuales de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Los mixtecos eran de origen olmeca y al principio se establecieron en las zonas altas de Oaxaca, de donde fueron bajando a los valles de los zapotecos, como los que lucharon continuamente. Medicina mixteca. Los mixtecos, como etnia indígena, tenían una definición exacta para la palabra medicina, la cual significa que la persona está sana, y al estar sana se encuentra alegre, le brillan los ojos, tiene ganas de trabajar, no tiene ningún mal.
Sin embargo, definía la enfermedad como cue, lo que significa lo contrario a estar sano, siendo estas definiciones únicas de los médicos de la etnia mixteca, a lo cual también definían el cuerpo como una caja que contenía órganos. Para los mixtecos, reconocer la enfermedad consistía en observar al paciente, tocar e inspeccionar la zona lesionada y finalmente emitir un diagnóstico con o sin tratamiento médico. La medicina mixteca es la medicina tradicional que hoy en día conocemos. Uno de los recursos para la curación en la medicina mixteca son las plantas, integrando diversidad de hojas, flores, frutos, tallos, cortezas, gomas de planta y raíces. Agua, era utilizada en distintas temperaturas en dependencia de la enfermedad a tratar. Generalmente utilizan agua de termales o del mar. Animales, usualmente utilizan coyotes, serpientes de cascabel, gallina negra, armadillos y palomas. El gallo era utilizado casi en su totalidad, ya que de este usaban la sangre, los huevos, la pluma y la concha para tratar enfermedades distintas. Minerales, siendo estos materiales naturales provenientes de la tierra barro, piedra de vaca y lodo podrido en su mayoría. Todo esto debido a sus creencias religiosas, ya que todo lo que sucedía en sus vidas se le debía a los diferentes dioses de su nación. Incluso existe un dios del inframundo, por ello los rezos eran realizados para que este dios no interviniera con la vida. Por lo cual, en la medicina mixteca es muy conocido que también se hacían rezos y oraciones, así como se utilizaban amuletos para contrarrestar los efectos de una mala salud. Cronología o temporalidad. Floreció desde el periodo preclásico tardío hasta el fin del clásico, de los años 500 a.C. a 900 después de Cristo. Del año 9000 al 1500 a.C., los valles centrales son ocupados por grupos de cazadores-recolectores que se transformarán en sociedades agrícolas. Del año 1500 a 500 a.C. comienza el desarrollo de las primeras aldeas agrícolas, algunas de las cuales muestran signos de estratificación social. Se establece un sistema de intercambio regional de diversos productos. San José Mogote es la población más importante y en ella se encuentran ya algunos de los elementos que serán característicos de la cultura zapoteca, como el sistema de escritura. Del año 500 a.C. a 800 después de Cristo surge y alcanza su esplendor Monte Albán, sin duda la ciudad zapoteca más relevante. En su apogeo contó con una población de cerca de 35,000 habitantes. Del año 800 a 1200 después de Cristo, posclásico temprano. A la caída de Monte Albán se da el florecimiento de un buen número de ciudades-estado que controlaban unidades formadas por varios pueblos en regiones menos amplias. Del año 1200 al 1521 después de Cristo, varios poblados de la región zapoteca son conquistados por la Triple Alianza. Los mixtecos incursionan en los valles centrales y establecen relaciones de dominio o de alianza con los zapotecos. Las dos principales ciudades zapotecas son Mictla y Sachila. Ubicación. El área geográfica en donde habitaban los zapotecas es diversa. Comprende de la montañosa Sierra Zapoteca, las sierras tropicales del Istmo en Tehuantepec y la fértil zona del río del Valle de Oaxaca. Su capital era Monte Albán, a unos 10,000 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde ahí podían avistarse los valles centrales, divididos en 3 grupos, del valle, de la sierra y del sur. Arquitectura. La arquitectura de los zapotecas de Oaxaca se distinguía por construcciones con fines ceremoniales, palacios, templos y diversos edificios de uso público. Su arquitectura se encuentra constituida por construcciones de presas y canales. Sus centros ceremoniales y principales ciudades fueron Monte Albán, Mictla, Mihuaclán, Zimaclán y Sachila. Se utilizaron elementos de la naturaleza como la madera y la palma, la piedra caliza, que fue una materia prima en la creación de palacios y edificios de uso público.
para las instituciones que se encargaban de la política, la astronomía o en las que se habitaba la población de clase alta, las estructuras destinadas a ello en general eran pirámides o palacios de gran tamaño. Estos establecimientos tenían patios internos en los que rodeaban las habitaciones creadas para el uso personal de los habitantes, pero las casas que se construían para la gente común eran estrechas y contaban con solo 2 habitaciones, de las que se ubicaban una enfrente de la otra. En la arquitectura zapoteca, otras construcciones de gran importancia fueron las presas, que eran utilizadas para llevar a cabo cosechas con éxito y garantizar la alimentación de la población. Cultura mixteca. La cultura mixteca fue una cultura arqueológica prehispánica, correspondiente a los antecesores del pueblo mixteco. Se autodenominaban Ñusabi, que significa gente o pueblo de la lluvia. Vestimenta mixteca. Como una expresión artística que alcanzó un alto desarrollo mucho antes de la conquista, la vestimenta mixteca se diferencia del resto por su color natural. Proviene de unas complicadas técnicas en la elaboración de los hilos de algodón, conocidos como coyuchis. No obstante, esta indumentaria se ha sufrido importantes cambios a través del tiempo, aspectos femeninos de la vestimenta mixteca. En un principio, la vestimenta mixteca de la mujer era una tela rectangular atada a la cintura, con los senos al descubierto. Luego, con la prohibición de este tipo de indumentarias indígenas, empezaron a usar el huipil, el cual tiene un bordado de 7 pliegues, tejido minuciosamente alrededor del cuello, compuesto de toda la flora y la fauna de esta cultura. Por otra parte, también visten con una blusa con bordados alrededor del cuello y las mangas, combinada con una falda tejida en algodón y teñida con un extracto de caracol de colores vivos, aunque en la actualidad está adornada con 3 listones coloridos que simbolizan los territorios de la cultura mixteca. Además, debajo de la saya usan un refago de manta sujeta con un ceñidor negro y un pañuelo que cuelga en su cuello junto con collares. En cuanto al peinado, se caracteriza por un trenzado largo, anudado en la frente y decorado con 4 listones de colores con el clavel rojo. Como toque final, el calzado son los guaraches o sandalias con 2 correas blancas. Es importante destacar que los bordados que adornan los cuellos del huipil o la blusa son realizadas con la técnica del telar de cintura, que consiste en que la abertura de la prenda, teniendo la medida del talle, debe pasar ajustada por la cabeza para demostrar la virginidad de la mujer en caso de ser soltera. La vestimenta mixteca masculina. Durante la época prehispánica, la vestimenta mixteca masculina era una manta anudada al hombro y un taparrabos. Posteriormente fue común que usaran una camisa de manta, un calzón parecido a un pantalón, acompañado de un pañuelo atado a la cintura y otro en el cuello. Adicionalmente, sobre el hombro llevan un cotón tejido de lana, combinado con un sombrero de palma de ala ancha, fabricado con técnicas de tejido indígena, y unos guaraches de piel con 3 correas. De esta manera, la vestimenta mixteca representa una maravillosa tradición heredada que con complicadas técnicas logra motivos estilizados y simbólicos que conforman la identidad cultural del pueblo. La religión mixteca. La religión mixteca se caracterizó por ser politeísta y animista. Varios dioses representaban las fuerzas de la naturaleza y en estas se hallaban los espíritus de los antepasados. Creían en la vida después de la muerte. Compartían con otras religiones mesoamericanas el principio dual primigenio que dio origen al mundo como se le conoce, el creador de todas las cosas. Era una entidad que se localizaba en la parte superior del último de los cielos, el lugar de la dualidad. Constituía una unidad que para manifestarse se desdoblaba y diferenciaba en sus versiones masculina y femenina, por medio de 2 parejas que representaban a las energías creadoras. Una habría de dar principio a los demás dioses, la otra estaría encargada de conservar lo creado. A cargo del culto estaban los yahayawi, sacerdotes o chamanes, de alto estatus social,
representados por supuesta capacidad de transmutar en animales y por sus poderes sobrenaturales. Tenían sus ejemplos para adorar a los dioses. Las ofrendas generalmente consistían en copal y el sacrificio de algunos animales, junto con diferentes formas de autosacrificio. También se realizaban sacrificios humanos. Además de los templos de los centros ceremoniales, cerros y cuevas fueron lugares sagrados, lugares de peregrinación de los mixtecos. Las ceremonias principales de la mitología mixteca están relacionadas con el agua, cultos en adoración a Dasi, el dios de la lluvia. Los rituales Yavikeyuku para pedir lluvia han perdurado en el tiempo cada 3 de mayo, coincidiendo con la celebración católica del Día de la Cruz. Los mixtecos acuden a las cuevas y en algunos casos a las ciénegas, llevando animales, dulces, velas, flores, entre más como ofrendas. El culto al bulto sagrado fue una importante manifestación de la religiosidad mixteca en diversos ámbitos de la comunidad. La adoración a los dioses a través de imágenes guardadas en envoltorios llegó a conformarse como una práctica común dentro del fenómeno religioso mixteco. Adoraban deidades equivalentes a otras presentes en distintas culturas mesoamericanas. El dios de la lluvia en mixteco es Dasawi, en la cultura azteca es Tlaloc y en zapoteca es Cosijo. El dios del fuego es Huehueteotl, Xiuhua, Cosana. El dios del maíz, Coyuy, Centedot y Cosobi. Dios del sol, Yatnichi, Tonatiuh y Copicha. Dios de los mercaderes, Yosotuya, Yacateuchi, Pitaopez. Dios de la muerte, Mictanquecutli. En azteca es Mictanquecutli y sin duda en zapoteca es Pitaobecelo. Dios de la casa, Q, Mixcoatl y Noyohua. Cultura zapoteca. La cultura zapoteca fue una civilización mesoamericana cuyos herederos habitaban en los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. La principal fuente económica de los zapotecas en la época prehispánica era la agricultura, el maíz y frijoles. No obstante, conocer nuestras raíces, la historia, el origen, es importante para comprender hoy en día nuestra cultura, es decir, nuestras costumbres y tradiciones que nos caracterizan por tal razón. Como suramericanos y centroamericanos orgullosos de nuestras raíces, valoramos la era precolombina, es mantener nuestra esencia viva. La civilización zapoteca fue una sociedad que habitó diferentes regiones de México, y por su diversidad y riqueza cultural, política, social y económica, se posicionaron como una de las civilizaciones más influyentes en el continente, y aún sus costumbres se mantienen vigentes a pesar del paso de los años. Para poder conocer y estudiar esta cultura, se tuvieron que basar en dibujos que fueron plasmados en artesanías y códigos cerámica. Pues al ser una civilización tan antigua, su legado fue inmortalizado por los mismos zapotecas. La vestimenta zapoteca evolucionó con su cultura. Así como evolucionaron en los demás aspectos, su vestimenta evolucionó consigo y se fue enriqueciendo, ornamentando y expresando mucho más su cultura. Se distinguen 2 etapas, la primitiva y la moderna. Lo que marca la diferencia entre ambas es la llegada de los conquistadores españoles. La etapa primitiva. Antes de la llegada de los españoles al noble suelo mexicano, el vestuario plasmado en las antiguas esculturas se basó en líneas generales para ambos sexos. En tener el tórax y el busto descubierto, solo cubrían la parte inferior del cuerpo. Los hombres utilizaban una tela conocida como taparrabo o mastate, y en el caso de las mujeres se denominaba faldilla, que era una indumentaria de tela rústica que ellas mismas elaboraban. Además, portaban el cabello suelto, sin ningún adorno. Ambos sexos no utilizaban zapatos, es decir, estaban descalzos. La etapa moderna o post-colonial. Influenciados por la cultura española
y el adoctrinamiento del catolicismo sobre culturas, evolucionó la forma de vestirse de esta y las otras culturas precolombinas. Por eso, se evidencia una vestimenta más elaborada, estilizada y con mayor cantidad de prendas. Uno de los cambios fue la sustitución de los taparrabos en los hombres por calzoncillos de manta, usados desde mediados del siglo XVI por los zapotecas. El más enriquecido de los vestuarios fue el de las mujeres, pues anexó el uso del enredo, que es una prenda teñida con colorantes de origen natural, y los huipiles. La vestimenta de las mujeres de la cultura zapoteca. El traje de tehuana, traje característico de las mujeres zapotecas que habitaban el istmo de Tehuantepec. Es una combinación de huipil, enagua, olán y accesorios. Huipil. Es la blusa de manga corta, de corte rectangular, que es entallada al cuerpo. En ella se plasma diversidad de tejidos bordados a mano y se realizan en una variedad de colores. La enagua es una falda que combina con el huipil. Posee encaje y se estructura con el olán, la cual sirve como fondo o armador. La rebona es la combinación de enagua y olán. Los guaraches es el calzado típico de las mujeres. Los guaraches son sandalias con nudos de tela. Y el tocado son los accesorios del cabello que indican la situación sentimental de la mujer. Si es llevado del lado derecho, la mujer está casada o comprometida. En cambio, si es llevado del lado izquierdo, significa que está soltera. La vestimenta de los hombres zapotecas es la vestimenta típica de este hombre. Era la ropa de manta con sombreros, guaraches en los pies. Sin embargo, hoy en día usan pantalones de vestir, guayaberas blancas, un pañuelo, paliacate y sombrero. La vestimenta según la clase social y ocasión. La clase noble de la cultura zapoteca, sus mujeres utilizaban vestuarios más elaborados y se caracterizaron por el uso de orejeras y collares para ornamentarse. Los trajes de novias eran confeccionados en color blanco y el color negro era reservado para el luto. Pero hablando de esto, su religión zapoteca, ¿qué era? Sí, ellos eran politeístas, adoradores de varios dioses, generalmente relacionados con la naturaleza que influían en la vida diaria de los zapotecas. A lo largo de su historia adoptaron dioses de otras culturas. Creían que los antepasados provenían de la tierra de las cuevas o eran descendientes de árboles o jaguares convertidos en personas, mientras que la élite que los rige descendieron de seres sobrenaturales que vivían entre las nubes y que a su muerte volverían a dicho estatus. Por ello los zapotecas son conocidos como el pueblo de las nubes. Admiraban y respetaban a sus muertos, a quienes enterraban en urnas elaboradas en barro y adornadas con ofrendas, y posteriormente llegaron a construir templos funerarios. Los adoraban pensando tenían otra vida donde residían sus almas. Convencidos que su destino estaba enlazado en un animal, practicaban el tonal. El día de nacimiento se ponía cenizas alrededor de la choza donde se residía el recién nacido, y al día siguiente la huella del animal que se formara sería el tótem del niño. Marcaría su crecimiento y personalidad, lo representaría en su vida. Creían en el nahualismo, los brujos que se aprovechaban su tótem para convertirse en animales para hacer maldades en las noches. La gran influencia de otras culturas cercanas en el espacio y tiempo hizo que algunas deidades de importantes civilizaciones como la olmeca o la maya también aparecieran en las creencias zapotecas, siendo un ejemplo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Sus dioses principales, hablando de la adaptación de otros dioses y de otras culturas, eran Copicha, dios del sol; Coquitze, el creador; Coquixo, dios de la lluvia; Cosana, el señor de la noche; Huichan, creadora; Pitao-Velaz, dios de la muerte; Pitao-Sogui, dios del maíz; Pitao-Pez, dios de las riquezas; Pitao-Sig, señor de las miserias; Zipetotec, dios de la primavera;
Sonaxi, Kekul, diosa de la muerte. Realizaban sacrificios de seres humanos para rendir culto a los dioses, a quienes representaban en sus culturas, especialmente urnas, edificios e incluso representaciones pictóricas en paredes. Economía mixteca. Con una gran habilidad, la economía mixteca superó y se adaptó a las condiciones adversas que presentaba la geografía del territorio. Además, como el resto de los pueblos mesoamericanos, fundamentó sus actividades productivas en una agricultura regida por el calendario. Aunque uno de los grandes problemas que afrontó la economía mixteca fue el escabroso relieve de los suelos y la escasez de agua de la región, con un gran ingenio, los mixtecos superaron los obstáculos de la naturaleza, implementando una actividad productiva fructífera basada principalmente en la sembría del maíz, así como también una variedad de plantas como el frijol, el chile, la calabaza, el algodón y el cacao. Al respecto, esta agricultura no solo sobresalió en el mundo prehispánico, sino que también ofreció los mejores rendimientos de la zona, debido a la implementación de varias técnicas agrícolas como el sistema de cajetes, con el que se sembraron cultivos de maíz, frijol y calabaza en depresiones terrestres por donde pasaban las corrientes de agua. Otros métodos empleados fueron el de la roza, tumba y quema de terrenos, así como las terrazas de cultivos en las laderas montañosas llamadas cocoyo, con el propósito de ampliar la poca superficie fértil. También aprovecharon la poca agua disponible y desarrollaron la siembría de cactus en las regiones más secas como la pitaya. Otras actividades productivas fueron que domesticaron algunos animales como el pavo salvaje, el guajolote y el choloscuincle, mejor conocido como perro azteca, los cuales constituyeron una fuente de carne consumida en pocas cantidades. Asimismo, la cría de la cochinilla, un parásito de los nopales, les sirvió para obtener un colorante intensamente rojo que se aprovecharon para teñir los textiles. Por otra parte, aprovecharon la diversidad climática de la región recurrente a las actividades de caza, recolección y pesca para complementar las necesidades alimenticias. A la vez desarrollaron la explotación de minerales que usaron para fabricar preciosas piezas orfebres y realizar ornamentos de espacios arquitectónicos. Toda esta producción se incorporó a la amplia red de intercambio comercial que existió en Mesoamérica. Concluyendo, la economía mixteca, a pesar de haberse desarrollado en un territorio erosionado, logró considerarse como conocimientos y prácticas que actualmente se emplean en la agricultura. Arte mixteco. Considerados entre los mejores artesanos precolombinos, sus refinamientos se reflejan en múltiples aspectos como libros pintados, mejor conocidos como códices, arquitectura, orfebrería, cerámica y talla de piedra, madera y huesos. Sus creaciones fueron apreciadas por distintas culturas mesoamericanas. El arte mixteco prehispánico está ampliamente relacionado con la religión y el culto. Algunas de las piezas más suntuosas estaban destinadas a los altares de los templos o para usos rituales. Sin embargo, también hay otros objetos que fueron usados por la élite política y religiosa y que estaban destinados al disfrute cotidiano. Escritura mixteca. Estructurada en un conjunto maravilloso de símbolos y representaciones pictográficas, la escritura mixteca funcionó como una especie de clave que relataba los hechos más importantes de esta cultura e igualmente se configuró como un logro intelectual y todo un arte escrito. La escritura mixteca desarrolló por la influencia de los zapotecas, pero de una manera menos avanzada que la de los mayas. Aún así, fue un sistema que combinó elementos logográficos y pictográficos para la transmisión de mensajes o ideas completas. En este sentido, cada imagen necesariamente debía ser interpretada con numerosas frases del lenguaje oral, dando la oportunidad de ser descifrada de forma diferente.
Precisamente por ello, la característica principal de este sistema fue tonal, ya que cada palabra se podía pronunciar de 3 maneras distintas, teniendo cada uno su propio significado. Además, en un lenguaje visual, las imágenes podían combinar con otra para formar ideas ricas en simbología y estética. Aunque la mayoría de las inscripciones de esta civilización fueron los registros calendáricos para narrar los sucesos más importantes y los nombres de las personas que tomaban parte de ellos, la expresión más significativa de este estilo se alcanzó con los libros escritos o códices de la cultura mixteca, conformados por los contenidos religiosos y aquellos con narraciones míticas o genealógicas. Una corriente de científicos reconoce que la escritura mixteca se relaciona con la azteca, basándose en que solo era usada en cómputos calendáricos, numéricos, nombres de personas y lugares. Al respecto, los caracteres usados por este tipo de escritura son clasificados de la siguiente manera. Pictográficos: eran signos dibujados que representaban objetos y significaban eventos históricos como el nacimiento, el matrimonio, la coronación, la guerra o la muerte. Logográficos: incluían las representaciones simbólicas de los elementos de la vida cotidiana como un ave, una planta, un cuchillo, así como las figuraciones de ideas que describían a un dios, un movimiento o una palabra que, combinados con signos numéricos y calendáricos, determinaban una fecha. Fonéticos: no representaban ni un objeto ni una idea, sino más bien el sonido de la primera sílaba de la imagen que era dibujada. Finalmente, fue el aspecto pictográfico de la escritura mixteca lo que salvó los innumerables escritos de su destrucción por parte de los colonizadores, quienes pensaban que eran simples obras artísticas. Jamás imaginaron que se trataba de un sofisticado sistema de grafía único en el Nuevo Mundo. Organización social zapoteca. Esta cultura se establece por una serie de normas, las cuales se basan y enmarcan dentro de un sistema jerárquico y religioso fundamentado en la teocracia. Dicha estructura puede dividirse en 2 grupos principales. El primero de estos es compuesto por los sacerdotes, los comerciantes y continuado con los militares. Este grupo, que constituía la clase dominante, poseía a su vez una estructura piramidal basada en las marcas jerárquicas, siendo el punto más alto el ocupado por los sacerdotes, seguidos por los nobles y los que conforman el área comercial, y cerrando el tercer escalón en la pirámide con la clase militar. Ahora bien, respecto a las clases dominadas, estas se hallaban integradas por los ciudadanos que ejercían labores como campesinos, cargadores, cazadores, orfebres, tejedores y esclavos, que conformaban también la pirámide en base a la importancia de sus oficios y artes efectuados, a excepción de los esclavos, que ocupaban siempre el último de los peldaños. La organización social siempre estuvo fundamentada por las ideas estructurales teocráticas, otorgándole un mayor valor social a la clase sacerdotal o religiosa, y en tiempos permeados por los conflictos bélicos, la clase militar también accedía. Economía zapoteca. Se basa principalmente en las actividades agropecuarias, seguido por la cacería, obteniendo de esta forma recursos que sirvieran, ya que fue para la subsistencia, así como también para el comercio con otros pueblos. El desarrollo de la agricultura se debió gracias a los conocimientos aplicados en arquitectura e ingeniería, a través de la construcción de terrazas artificiales en las laderas de los valles, ubicados de manera escalonada, de tal forma provenían aguas a las tierras cultivadas. Organización política zapoteca. Se caracterizó por el desarrollo y poder militar que permitió expandir su cultura, religión e influencia, todo bajo un mando monárquico religioso. Las ciudades más importantes de esta civilización fueron Monte Albán, Yagul, Teotitlán y Sachila, que lograron dominar a través de los vínculos comerciales con los vecinos olmecas y por la conquista militar y captura de gobernantes rivales de pueblos cercanos.